Ucrania y el embajador de los Estados Unidos. ¿Por qué mezclo las dos cosas? Perlitas, dos. Se habló mucho del viraje de Argentina sobre la posición que tomó con Ucrania, que no condenó la invasión rusa. Todo esto en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, el día en el que se cumplimentaba el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Y por lo tanto Argentina desanda el camino de condenas sistemáticas que había tenido hasta acá. Todo esto en el alineamiento estratégico con Donald Trump, con un Estados Unidos que vota en contra de esa resolución de la ONU. Argentina se abstiene, al igual que Brasil, mientras muchos condenaron, Chile y Uruguay. Solo descriptivo. Todo empieza en Ucrania con la avanzada en Crimea por parte de Rusia. 2014, hace poco más de 10 años. Este es el mapa. En la Asamblea de la ONU se vota una condena a la agresión de Rusia a Crimea. Entonces, fíjense los países que votaron a favor, fíjense los países que votaron en contra y fíjense los países que se abstuvieron. 2014 gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. Cristina votó igual que Milei. Tampoco condenó, se abstuvo la invasión rusa en Crimea. Parecía haber una alianza estratégica con Rusia, ¿se acuerdan? Otros tiempos. También Brasil, que votó exactamente igual. Se abstuvo entonces, se abstuvo ahora. Y Uruguay, que a diferencia de ahora, que votó contra la invasión, se había abstenido. Definitivamente, y fíjense qué verde está Estados Unidos. Estados Unidos había votado a favor. Y ausentes había algunos países, en particular algunos países, dos o tres de Centroamérica, no mucho más que eso. Bueno, primera perlita. O sea, Argentina votó igual que en 2014, con el viraje que hizo Milei respecto a la situación en Ucrania. Segunda perla. Ayer se nombró al embajador de los Estados Unidos. Lo confirmó y ratificó Manuel Adorni, el vocero presidencial. Y conlleva alguna irregularidad. ¿Cuál? Que el Senado todavía no validó el pliego del embajador. Y los embajadores son ungidos cuando el Senado los valida. Alejandro Oxenford. Es el nuevo embajador en los Estados Unidos. Pregunta, ¿es el nuevo embajador en los Estados Unidos? Por decreto. Es muy curioso. Este es el tuit. El presidente ha firmado el decreto que designa en comisión, hasta que el Senado lo ratifique, a Alejandro Oxenford como el nuevo embajador de la República Argentina en los Estados Unidos, el que eligió básicamente el propio Huerten, el actual canciller. Pero perdón, poneme el de Adorni, porque en el de Adorni termina... ¿Me lo pueden leer ustedes que saben inglés? Make America and Argentina great again. Vocero presidencial en inglés, ¿qué tal? Y pone lo mismo que pone Trump para los Estados Unidos e incorpora a Argentina. Entonces habla de Argentina y Estados Unidos. Fin. Después aparece el propio embajador aceptando la nominación. Y lo dice que lo va a hacer con mucho entusiasmo y demás. Mucho revuelo causó en el Senado esto. ¿Por qué? Porque los senadores sintieron una mojada de oreja, porque está nombrando sin ningún tipo de apuro ni apremio. Se supone que no hay nada relevante de mañana para pasado. Recuerden que el sábado entra en periodo de sesiones ordinarias el Senado, como para nombrar por decreto un embajador en los Estados Unidos. En lugar de ingresar el pliego, aprobarlo en comisión y validarlo en la sesión. ¿Qué leyeron muchos? Quieren parar el funcionamiento del Senado porque saben que donde el Senado empieza a votar o sancionar algo o empiece algún debate, van a ir por los nombramientos de los jueces de la Corte. Eso se habló mucho anoche a última hora. Es sintomático, estamos hablando del embajador en los Estados Unidos, no es poca cosa. Es el país con el que Argentina planteó una alianza estratégica en las condiciones que estamos viendo que ocurre entre Milei y Trump. Está Ignacio ya para hablar con nosotros. Es una lista internacional, está en Europa. ¿Me puedo sentar? ¿Me puedo acompañarme? Venga. Vamos a hablar con Ignacio. Ignacio, primero, gracias, un verdadero gusto. ¿Cómo le va? Buenas noches para usted, buenas tardes para nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué está sintiendo o cómo está viviendo lo que pasa en Ucrania? En principio yo diría, todo lo que ha pasado hasta ahora, desde enero con la asunción de Trump hasta ahora, han sido malas noticias para Ucrania. Hemos visto, sobre todo la semana pasada, muy importante, la reunión entre delegados de Estados Unidos, representantes de Estados Unidos y representantes de Rusia en Riad, en la capital de Arabia Saudita, que de facto normalizan las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué siguió a esa reunión? Trump diciendo que el presidente ucraniano, que es un dictador,
que no tiene apoyo de su pueblo. Dijo, tiene apenas 4% de apoyo, lo cual es mentira, eso no es cierto. Hay distintas encuestas que dan alrededor de un 55 a 60% de apoyo. 4% no es cierto. Dijo incluso que el presidente ucraniano había causado, era el responsable de la invasión de Rusia a su propio país. Hay una presión muy importante de Donald Trump para, por un lado, debilitar a Ucrania, cuestionando cada vez más a Zelensky, pero por el otro, mostrándose cada vez más benévolo con Rusia, de forma tal que el gran objetivo de Trump es paralizar la guerra. ¿Por qué? Porque si paraliza la guerra puede tener acceso a determinados recursos que le interesan mucho a Estados Unidos en Ucrania, particularmente recursos minerales. Ahora, cualquier acuerdo que se llegue para que Estados Unidos alcance esos recursos minerales no va a beneficiar de ninguna forma a Ucrania y no va a garantizar ni una paz estable, ni una paz duradera, ni compensaciones a Ucrania por estos 3 años de invasión a gran escala. Y además no va a compensar, no va a castigar de ninguna forma a Rusia y mucho menos va a significar que Ucrania recupere los territorios hoy ocupados por Rusia. Así que diría, todas son malas noticias en este momento para Zelensky. Zelensky de todas maneras va a ir a un encuentro con Trump el viernes y algunos dicen que podría rubricar los convenios para dar lugar a todos estos acuerdos que estamos mencionando por arriba. ¿Vos crees que eso va a tener el repudio de Europa? Porque hasta acá Europa ha estado prescindente con quejas cada vez más vehementes, pero ha estado prescindente de todo lo que está ocurriendo. Eso es correcto, eso es correcto. Europa no participó, Europa incluyendo Ucrania, que creo que vale la pena mencionarlo, sí, claro, no participaron de la reunión de la semana pasada en Arabia Saudita, tampoco van a participar de la reunión de mañana entre una representante de Estados Unidos y representantes de Rusia en Estambul, reunión en la que se supone que no se va a hablar de Ucrania. Y aún así, el viernes, se supone, Zelensky viajaría a Estados Unidos, a la Casa Blanca, para firmar este acuerdo por recursos minerales. El gran problema de este acuerdo, que se supone va a significar que Estados Unidos obtenga alrededor del 50% de las ganancias de la explotación eventual de recursos minerales en Ucrania, particularmente de tierras raras, que es lo que más le interesa a Donald Trump. A cambio de este acuerdo, del cual aún no sabemos mucho, a cambio se supone que se paralizaría el conflicto, pero lo que reclama Ucrania y lo que reclama Europa es algún tipo de garantía de seguridad para Ucrania. Estados Unidos dijo que no va a enviar soldados a Ucrania. Rusia dice que no va a aceptar soldados europeos en territorio ruso. Entonces, ¿cómo se beneficia Ucrania? ¿De qué manera se beneficia Ucrania si no tiene garantías de seguridad, si solamente va a recibir parte de las ganancias de la eventual explotación de estos recursos naturales, estos recursos minerales, y si ni siquiera tenemos la seguridad, la certeza de que la guerra al menos se va a alcanzar un alto al fuego? No estoy hablando de una paz duradera y estable, estoy hablando de un simple, mero alto al fuego. Me parece que si bien se puede llegar a firmar este acuerdo, porque Zelensky está bajo una presión muy importante, presión que tiene que ver con Estados Unidos amenazando con dejar de enviar ayuda militar, dejar de enviar ayuda económica, probablemente Zelensky termine firmando algo, pero a largo plazo él está en una posición realmente muy difícil y creo que a largo plazo esto no va a servir para alcanzar una paz duradera, que es lo que efectivamente se votó esta semana en las Naciones Unidas. Una paz justa, una paz duradera, que implique por lo menos una compensación para Ucrania. Eso me parece que hoy está realmente muy lejano. Ignacio, ha sido un enorme placer. Un abrazo. Hasta la próxima. Muy gentil, como siempre. Hasta luego. Muchas gracias. Ignacio Curtin, que está analizando con nosotros. Después voy a mostrar los yacimientos de minerales críticos en Ucrania, que es lo que quiere específicamente Trump. Lo vamos a mostrar en pantalla en minutos nada más.